Todos necesitamos de Dios. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos de Dios según este libro, las Sagradas Escrituras, la cual es la palabra infalible de Dios, que no puede ser refutada ni contradecida, aunque lo han intentado en todos los tiempos, contradecir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios escrita. Mas sin embargo, esas refutaciones, esas contrariedades, eso que le han puesto adversidad a ella, han caído por tierra, han caído avergonzadas las personas las cuales han sido utilizadas para hablar en contra de la palabra profética que viene en ella, puesto que todas a su tiempo han llegado a cumplirse. Muchos decían aún 300 años atrás que la Biblia pues se había equivocado, puesto cómo es que todo ojo iba a ver a nuestro Señor Jesucristo regresar, porque Él prometió regresar. Los ángeles le dijeron a los apóstoles y a más de 500 personas que fueron testigos oculares que Jesús ascendió a los cielos y que una nube lo tapó y ya no lo vieron más. Entonces los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que subió, así regresará por su pueblo y todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir? El todo ojo le verá. Aún 300 años atrás era imposible, puesto que según los estudiosos hablan que Jesús mide aproximadamente 6 pies, 2 metros. Mide el Señor Jesucristo, y si entra por el área de la nación de Israel, que entra del cielo, de allá del espacio al planeta Tierra, ¿cómo es que todo el globo terráqueo y todas las naciones iban a ver a ese cuerpo de 2 metros? Porque Jesús se fue con el mismo cuerpo que estaba en la tumba, porque no lo encontraron. Porque el Espíritu Santo le propuso y lo hizo nuevo ese cuerpo glorificado. Y ese mismo cuerpo se les apareció a los apóstoles y les dijo, tengo hambre, denme de comer. Y comió panal de miel y pescado. Tócanme, le dijo a Tomás, soy yo, tengo carne y hueso. Solo que ya con cuerpo glorificado, que traspasa paredes, puede salir de la atmósfera sin necesidad de un traje espacial. Entonces, ¿cómo es que todo ojo lo iba a ver? Porque va a regresar con ese mismo cuerpo, el Señor Jesucristo, glorificado, como de 2 metros, de carne y hueso, glorificado. Entonces, ¿cómo es que va a regresar? ¿Cómo es que todo ojo lo iba a ver? ¿Quién iba a decir que el siglo pasado para acá la tecnología se iba a disparar y la ciencia se iba a disparar, los inventos se iban a disparar, y ahora nosotros tenemos estas tecnologías? Nosotros tenemos estas tecnologías, los celulares, donde nosotros aquí cualquier cosa que está pasando lo proyectan inmediatamente, ¿sí? Proyectan inmediatamente y lo vemos por los celulares. Entonces, cuando Jesús esté entrando al planeta Tierra, los satélites van a captar la imagen. Entonces, todo ojo verá al Señor Jesucristo. Lo van a pasar por las televisiones, lo van a pasar por las computadoras, lo van a pasar por las tabletas. Por las tabletas ahí, todo ojo va a estar viendo al Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que ha hablado en contra de la palabra de Dios realmente ha sido avergonzado. Ha sido avergonzado. Aún hay videos en las redes sociales donde tú has podido ver de personas, aún presidentes de naciones, que blasfemaron en contra de la palabra de Dios, artistas, científicos, etcétera, no terminaron bien. Terminaron avergonzados, porque toda palabra que viene en ella se ha venido andalaba sheta y tarabasaya. Espíritu Santo, bienvenido eres, Señor. Qué linda es tu presencia. Nos ponemos en tus santas manos. Señor, cúbrenos, Jesús, con tu sangre. Padre omnipotente, en el nombre de Jesús, Señor, revélanos tu bendita palabra. Extiende tu dedo a milagros, prodigios, señales, maravillas, Señor.
que tú eres el Dios verdadero, Padre eterno. Y gracias por tu bendito amor. Gracias por tu bendita presencia, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Es maravilloso cuando la presencia de Dios nos abraza. Quiero decirte que si me viste de repente soltar en lenguas, o si ves mis videos en mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra, es muy recurrente esto que me ha pasado, porque de un solo siento que me cubre la presencia del hermoso Espíritu Santo de Dios. Su presencia y su gloria manifiesta. Entonces todo lo que viene en ella se ha cumplido. Y entre eso, el título, pues ya sabes, de este video es que todos necesitamos de Dios. Todos nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso, tal como lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, como nos creó a su imagen, más adelante en el libro de Génesis habla que mientras Adán y Eva estaban en el huerto que plantó Jehová para que estuvieran ahí viviendo, Adán y Eva, dice que los visitaba el Señor, hablaba con ellos, tenía una comunión poderosísima. Cuando entraron en anarquía, cuando quisieron y cayeron en lo que Dios había prohibido de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, realmente la muerte inmediata que sucedió fue la separación de la presencia de Dios en el hombre. De verdad, cuán difícil han de haber sido los 900 años todavía que vivió Adán después que fueron expulsados del huerto del Edén. Ya no era lo mismo. Ya no tenían esa comunión con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya no tenían esa comunión con Dios mismo. Ahora tenían que hacer holocaustos, tenían que hacer ofrendas. Era muy diferente. Pero siempre Dios ha deseado tener la comunión con nosotros los seres humanos. Y por eso nos proporcionó al Santo Cordero de Dios, a su Hijo unigénito llamado Jesús, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, para lavarnos de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, de nuestras abominaciones, y tener a través de Él seamos hechos hijos de Dios, los que creemos en Jesús, y nuevamente su presencia manifiesta venga y repose en nuestra vida. Quiero decirte, amada persona, que no lo inventamos nosotros, los que estamos experimentando la presencia de Dios muy recurrentemente. Si tú no lo has sentido, si tú no has sentido esos ríos de agua viva desde tu interior, esa paz, ese consuelo, ese abrigo, esa libertad, ese gozo, esa vida nueva, esa vida sobreabundante, desde tu interior hasta tu exterior, es el tiempo de que lo experimentes hoy, que lo único lo da la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, cuando nos rendimos a Él y viene su Espíritu Santo a nosotros. Es por eso que hoy en día vemos a multitudes, a jóvenes que se refugian en la droga, que se refugian en la pornografía, que se refugian en el alcohol, que se refugian en los placeres ilícitos, abominables o desviados. Aún se refugian en naciones poderosas, se refugian en alguna universidad, en algún estudio, en algún negocio, en algún trabajo. Se refugian en algún sentimiento. Lo hacen el pan de cada día, pero se sienten insatisfechos y cada vez van cayendo más y más y más en un hoyo, en un vacío, porque realmente nos estamos dando cuenta que Jesús el Señor no es asunto de una religión, que la Biblia no es de una doctrina, es la palabra de Dios. Y todo aquel que la lleva,
Todo aquel que se santifica, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Todo aquel que tiene la comunión con el Espíritu Santo, quiero decirte que disfrutará las delicias del cielo aún nosotros ahora mismo caminando aquí en la tierra. Él es el que nos libra de las adversidades, de los ataques, de las tramas del enemigo o personas malas. Él es el que nos abre los caminos, el que envía a sus ángeles alrededor nuestro, al que pone al arcángel Miguel, a los principales príncipes. Aún dice la palabra a nuestro servicio para los que somos herederos del reino del Señor y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es el día de hoy que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y si te apartaste de los caminos del Señor, hoy es el día del arrepentimiento, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque ese vacío que tienes, que sientes, quiero decirte que lo va a llenar únicamente el Dios que te creó, el Dios de las Sagradas Escrituras. Su nombre es Jesús, su Padre, su Espíritu Santo, que con tanto amor dice que tus dedos me formaron en el vientre de mi madre. Y tus ojos vieron mi embrión. Me escogiste como profeta desde antes de la constitución del mundo. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Fíjate qué hermosas palabras, qué hermosas promesas. Y si has estado refugiado en todo lo que hablé anteriormente, en algo o en alguien, quiero decirte que puedes experimentar una paz, puedes experimentar una tranquilidad, pero realmente será como aquel que construyó, dijo Jesús, su casa en la arena. Tanto el que construyó su casa en la roca como el que construyó su casa en la arena, le vinieron tempestades. Porque estamos caminando aquí en esta tierra y en cualquier momento nos podemos ensuciar del polvo. Le vinieron ataques, el río se desbordó, situaciones adversas que muchas veces no quisiéramos pasar, cosas traumáticas, golpes traumáticos, abandonos, engaños, menosprecios, rechazos, limitaciones, enfermedades, escaseces, que quisiéramos nunca llegar a pasar situaciones así. Pero Jesús fue bien claro. Tanto el que construyó su casa en la roca como el que construyó su casa en la arena, te amo, Señor Jesús, te alabo, Padre omnipotente. A los dos le vinieron las tempestades, pero la diferencia fue que la casa que permaneció firme fue la que estaba fundada en la roca. Entonces ahí se verá la diferencia de tú apegarte a las cosas que te hablé anteriormente para satisfacer ese vacío en tu corazón. Cuando te vengan adversidades, situaciones, golpes traumáticos que quisiéramos que nunca lleguen, pero como seres humanos llegan, ahí, por eso muchos se suicidan, por eso muchos no soportan un abandono y se quitan la vida. Es terrible. Por eso muchos no soportan la pérdida de un ser amado y llegan hasta quitarse la vida. Muchos se pierden, se hunden, etcétera. Mas sin embargo, todo aquel que ha fundado su casa en la roca, que es Jesucristo, y ha llenado ese vacío en su corazón, en el molde que tenemos nosotros, porque nosotros estamos siendo como un tipo de molde, ¿sí? El molde, como los moldes de los pasteles, el molde de los cake, se dice en inglés, de los bizcochos en República Dominicana. El molde de ello se rellena de la pasta. Entonces nuestro molde, dice Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Es más, algunos se refugian en una religión, pero se dan cuenta y llega el momento que aún los ídolos no pueden hacer nada. Llega el momento donde brujos le dicen a personas que los espíritus no pueden hacer nada. En eso aparece el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios, y muestra su dedo el Eterno, el Todopoderoso, Jesús el Señor.
y hace el milagro. Te salva, te levanta, te restaura. Es tiempo de volvernos a Jesús. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Es tiempo de decir: Señor Jesús, aquí estoy, Padre eterno. Yo escribí algo aquí que yo quiero leértelo. Por favor, ve compartiendo este video, porque sé que va a ser de edificación para demasiados, así como lo ha hecho principalmente para mí. Suscríbete también a mi canal, permiso. A mi canal de YouTube, Ministros Israel y Jeremías, así se llama en el YouTube. En el Facebook, Israel Navarro Ibarra. Comparte este link. Deja tu comentario aquí abajo. Ten seguro que lo leemos. Deja tu petición y estamos orando por ti. Queremos saber de ti. Entonces, déjame leerte esto. Dice: Dios ha impactado mi vida. Yo escribía, me ministraba el Señor, y me ha revelado, oh Espíritu Santo, que te necesito a cada instante. En todo lo que he pasado y en la fortuna te necesito. Aunque he pasado limitaciones y aunque me llegues a dar fortuna aquí en la tierra, económica, material, ministerial, etc., te seguiré necesitando. Puesto que las compañías, las fortunas, los bienes materiales, las personas, el ministerio, etc., solo es complemento para seguir tu obra y tu asignación aquí en la tierra, mas no exigirle a nadie de ellos y a nada de ello lo que únicamente tú me puedes dar, oh Dios. Tú eres invariable, estás en todo lugar, llenas mi ser, todo suficiente, inconmovible, dueño de todo, vives en mí y me acompañas a todo lugar. Entonces, en lo que Dios me ministraba aquí, era esto: que cuando Dios nos da compañías, cuando Dios te da a tu esposo, cuando Dios te da a tu esposa, a tu mujer, cuando Dios te da a tus hijos, cuando Dios te da esa empresa que tanto has anhelado, cuando te da esa finanza, esos viajes que has deseado, esos placeres te ha dado mamá, te ha dado papá, te ha dado esa casa que deseabas, te ha dado ese ministerio que anhelabas. Por más que Dios nos añada cosas, personas, bendiciones, solo son añadiduras y se gozan. Mas sin embargo, no exigirle a nada de ellos, a nada de ello y a nadie de ellos lo único que Dios puede satisfacerme, el llenarme. ¿Por qué? Porque esas personas y esas bendiciones que Dios nos trae no son omnipresentes, como para nosotros en un momento exigirles que estén con nosotros todo el tiempo, o que vayan a todo lugar con nosotros. En un momento pueden estar cansadas o no quieren, y no significa que ya están en contra nuestra. No. La economía, ¿cuántos multimillonarios hay que han muerto quitándose la vida? Porque creyeron que la finanza, los multimillones, le exigieron a los multimillones lo único que Dios podía darles: la paz, el reposo de espíritu, el consuelo al alma, el abrigo, el calor verdadero del amigo. Las personas, cualquiera puede fallarte: un pastor, un ministro, un amigo, un papá, una mamá, un hermano. Cualquiera puede fallarte, un jefe. Entonces, si tú pones el demandarles a ellos la total fidelidad, en cualquier momento puedes sufrir una decepción. Puesto que el único que da total fidelidad y es el fiel amigo verdadero se llama Jesús en su Santo Espíritu. Es el único. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros le exigimos a esas personas, exigimos a las
cosas, a los bienes materiales, que nos den, que nos aporten. Lo único que Dios nos puede aportar con su Espíritu Santo, la llenura, la paz, el reposo, la paz mental, el reposo de nuestro espíritu. Entonces lo que provocamos es que dañamos aún a los seres que más amamos. Los herimos. Muchas veces caemos en envidia, en celo, en alegatas o hasta en golpes con ellos o con ellas. Destruimos las cosas porque nos damos cuenta que los celulares no eran la respuesta. ¿Cuántas veces hay que se golpea la computadora y se destruye o se estrella el celular, etcétera? ¿Por qué? Porque te das cuenta que el bien material o los bienes materiales no te dan para llenarte eso que está en tu corazón, en tu mente. Y ahí es donde cae esa situación dolorosa. Y voy a seguir leyendo. Así que las personas y los bienes económicos son para acompañamiento de la asignación, mas el que me llena eres tú, Jesús. Y al no entender eso y ni hacerlo, es cuando dañamos y herimos a quienes más amamos, puesto que le exigimos y esperamos de ellos lo que no nos pueden dar. Y por ello muchas veces queremos saciar la soledad y ansiedad con comida, vicios, placeres, pecado, distracciones, etcétera, cuando nuestra fuente es el Señor. Oh poderoso Padre eterno, a ti, Señor, toda la gloria. Aleluya. Entonces, yo ponía un ejemplo. Un ejemplo, si tú llegas a ser una persona, gloria al Señor, si tú llegas a ser una persona que has estado impuesto o impuesta a una oración profunda, tienes una vida corrida o un tiempo corrido de salir a predicar a las calles, de predicar en iglesias, de predicar en radios, de hacer materiales evangelísticos, campañas. Eres una persona experimentada en ayuno. Entonces Dios te da un compañero, una compañera, llámese esposo, esposa, amistad, llámese del ministerio, pues que en realidad no tiene el mismo potencial o el mismo recorrido que tú en la oración, en la prédica, en el ayuno. Entonces tú estás muy contento porque Dios te trajo un integrante al ministerio, a tu vida, una bendición, una persona. Entonces tú quieres exigirle que esté corriendo a tu nivel. Está como si un corredor de 400 metros quiere exigirle a una persona que apenas va a empezar a hacer ejercicio, que a los 10 metros se va a bofear, como se dice, se va a cansar y que se enoje. ¿Quién está mal ahí? Realmente el hombre que corre 400 metros porque le está exigiendo a esa persona que apenas va a empezar a hacer ejercicio. Eso es ilógico. Y aparte de ese descontrol, no sabes diferenciar la bendición. Entonces tú exiges a esa persona lo único que Dios te puede dar. Entonces, como estás contento que te casaste o te dio compañero, amistad, del ministerio, integrante, entonces te olvidas tú de tener la intimidad con el Espíritu de Dios. Te olvidas, te llegó una economía, te llegó un buen trabajo, te llegó el negocio que querías, los viajes, etcétera, la casa, y te olvidaste de la oración, te olvidaste del ayuno, te olvidaste de la intimidad que tenías profunda con el Señor. Y después a las cosas, a la casa, al dinero, a las personas que Dios trajo a ti, después les exiges sin darte cuenta que estás esperando de ellos o de ellas o de las cosas lo único que Dios puede darte. Entonces sigue tu vacío cada vez más grande y llega el momento que les peleas o los destruyes, los maltratas, los alejas,
los cansas, etcétera, y se viene la hecatombe. Ahí. Entonces el punto fuerte es no perder bien, y que te sirva este mensaje para que sepas que todos necesitamos de Dios y que el único que puede llenar nuestros vacíos se llama el Señor Jesucristo. Oh Señor, después haces todo eso y empiezas a herir a quienes más amas, y cuando lo llegas a perder te das cuenta que Dios te había traído esa persona para hacer complemento en la asignación, que dos son mejor que uno, pero no supiste y le exigiste lo único que el Espíritu Santo te puede dar y te puede llenar. Así pasa cuando los hijos se convierten hasta en dioses de las madres y los padres, y cuando ellos se llegan a casar o irse, es cuando viene un golpe traumático terrible para el mamá y la papá, porque hicieron de los hijos su supuesta llenura y satisfacción. Y cuando los hijos se casan, los hijos se van, ya no está esa llenura de los hijos, y es cuando viene la hecatombe. Después ya no tienen sentido de la vida, ya no hayan qué hacer, porque descuidaron la fuente de su llenura, que es el Padre Omnipotente, en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Ahora no estamos entendiendo. Entonces nadie, nada puede llenar y darte lo único que puede dar el Padre Celestial. Hoy estamos conscientes que por más que Dios nos traiga a quienes se fueron aún de nuestro lado, a esos hijos que idolatramos, a ese compañero, esa compañera, nos traiga el dinero, los bienes materiales que perdimos, por más que Dios nos añade, nunca perder la intimidad y la profundidad con el Espíritu Santo, quien es el único que nos puede dar y nos puede llenar lo que nosotros necesitamos, y así dejarnos de estar dañando gente y destruyendo con nuestro carácter y con nuestras propias manos las bendiciones que Dios esté añadiendo a nuestras vidas, puesto que aún por más dinero que Dios nos añada, nunca podrá llenarnos con lo que solo Dios nos puede llenar, con su Espíritu Santo. Amén. ¿Te fijas? ¡Qué tremendo! Esto está bien fuerte. Dios sé que nos ha hablado. Y también está el otro punto. También está el otro punto de cuidar la boca. Tuve una experiencia personal donde yo estaba teniendo un ayuno. Estaba en propósito, como se dice en República Dominicana. Estaba teniendo el propósito, estaba en ayuno. Pero en eso me entró un hambre. Y yo dije, Dios, pero ayúdame, estoy en propósito. Mas sin embargo, el Señor me indicó que tenía que ir. Yo estaba hospedado con una familia en un lugar. Entonces, el Señor me indicó que tenía que subir a comer algo. Entonces, Señor, pues te entrego el ayuno hasta esta hora. Si tú ya quieres que lo entregue, lo entrego. Y voy, si tú me estás indicando, voy para allá. ¿Cuál fue esa la sorpresa? Que era directamente la guianza del Espíritu de Dios. Y qué lindo es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo subo a comer algo, estaba llorando uno de los niños de ahí. Y ese día era su cumpleaños. Y yo digo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estás llorando? Es tu cumpleaños. Felicidades, le dije. Dios te bendiga. Me dice, y luego llorando dice, este es el peor cumpleaños que he vivido en toda mi vida. Es el peor de mis cumpleaños. Mi cumpleaños, y empezó a vociferar en contra de su cumpleaños. Al instante el Señor me ministró y le dije, ven, lo puso enfrente de mí a ese niño como de 7 años, 6, 7 años. Le empecé a decir, mira, va a haber hamburguesas, tienes a mamá y a papá. En República Dominicana muchos niños no tienen a papá
no tienen a mamá, no se les festeja el cumpleaños porque no hay para festejarles. Y menos como a ti, que va a haber comida, va a haber hamburguesas, va a haber gelatina, va a haber dulces, va a haber de todo, pasteles, bizcochos. El niño entró en razón y le dije, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir perdón por lo que está saliendo de nuestra boca. Y vamos a pedirle al Señor Jesús que eso que salió de nuestra boca no lo vaya a tomar el mundo espiritual en contra nuestra y que sea una maldición para nuestra vida. Lo hicimos, oramos, le pidió perdón y quedó alegre, abrazó a su papá, le pidió perdón, abrazó a sus hermanitos, le pidió perdón. Él estaba así llorando porque lo había regañado su mamá y su papá. Entonces por esa razón decía que era su peor cumpleaños, pero la cosa es que lo estaba maldiciendo el día de su cumpleaños. Entonces el Señor me empezó a ministrar y quedé ministrado y me recordaba el día de Job. Job, en su situación que se estaba viendo, él maldijo el día de su cumpleaños, Job, y dijo, jamás aparezca en el calendario. Y empezó a maldecir el día de su cumpleaños, lo cubre oscuridad a tal grado que no aparezca en el calendario. Y nosotros vemos que hay un mes en el año donde solamente tiene 28 y a 4 años tiene 29 días, que es el mes de febrero, cuando todos los meses tienen de 30 a 31. Algo parece cosa simple, pero Job maldijo el día de su nacimiento. Y después el Señor me ministraba tocante la higuera. Cuando Jesús la maldijo a la higuera, porque no había fruto, nadie coma de ti, le dijo Jesús. Al instante la higuera siguió igual, al instante no sucedió nada, pero vemos que al otro día, cuando iban pasando, estaba seca. Desde las raíces, las hojas y todo, las ramas. Y le dijeron, Señor, está seca la higuera que maldijiste. Al momento no había pasado nada. Al momento, cuando maldijo la higuera, se secó la raíz. Y ya al pasar las 24 horas casi, se habían secado las hojas y las ramas. ¿Cuántas cosas hoy en día estarás viviendo que tú, sin darte cuenta, de niño maldijiste, como ese niño? Gracias a Dios que me puso a mí como instrumento que intervino y hubo rompimiento a esa maldición, porque lo más seguro era que el mundo espiritual iba a tomar esa maldición de ese niño que lo estaba diciendo certeramente, maldiciendo su cumpleaños, y todo el resto de su cumpleaños algo iba a pasar en el día de su cumpleaños, o un accidente, o iba a perder la vida, o una desgracia, o nadie se iba a acordar, o qué sé yo, pero algo iba a pasar el día de su cumpleaños. Habrá algo que has hablado de ti, que ni te acuerdas de niño. Es bueno decirle, Señor, aún de lo que no me acuerde que yo haya proferido contra mí, Señor, en un rato de coraje, y que esté viniendo consecuencias recurrentes. Porque muchas veces hay personas que hasta en los mismos meses de cada año sucede algo, maldiciones, y muchas de ellas son las verbales propias y propias familiares. ¿Cuántas veces se les maldice a los hijos? Es un tonto, los hermanos es un miserable, es un esto, es un lo otro, y se echan hasta de perro para arriba. Mucho cuidado. Se ha llegado a tener experiencias que matrimonios que se maldicen, que se pelean, que se dicen maldito, maldita, que ojalá te mueras, etc. Ha llegado el momento que aunque se hagan cristianos y lleguen a ir y acepten a Jesús como Señor y Salvador, pero no les ministraron liberación, no les ministraron rompimiento de maldiciones, y les ha alcanzado todo eso que se vociferaban cuando no tenían a Cristo Jesús en su corazón. Se maldecían el esposo y la esposa, y a tal grado que un día uno de ellos salió a su trabajo y ya no regresó. Allá tuvo una explosión y murió en el trabajo. Pero ya vamos a la iglesia, pero ya estamos en la iglesia, pero no hubo un rompimiento de maldiciones, lo que tenía derecho legal el enemigo
de tanto que se maldijeron. Maldito, maldita, y te mueras y que no regreses del trabajo vivo. Y mira, se cumplió, no regresó del trabajo vivo. ¿Me entiendes? El rey David tenía 3 años ya en su reino y una sequía terrible hasta que fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú prometiste bendecirme. Y el Señor le dijo: ¿pero qué te pasa? Allá Saúl hizo un asunto con ese pueblo que te está vociferando y maldiciendo tu reinado. Ve pues a ponerte a cuentas y que cese su coraje. Y eso está haciendo interferencia entre mí y ustedes para que caigan las bendiciones. Entonces fue David, se puso a cuentas con ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Se desató la lluvia en la nación de Israel. Las sequías se fue, y los sembrados empezaron empezaron a fluir la comida y todas las bendiciones. A Dios sea toda la gloria. Entonces, mis amados hermanos y amigos, mucho cuidado. Pídele al Señor que te ministre, aún estando en tu cama. Señor, tráeme a memoria ¿quiénes han soltado palabras de maldiciones? Tal vez tu papá y tu mamá en un momento de coraje, un hermano, tu esposa, tu esposo, un hijo tuyo, un maestro. No vas a servir para nada, no vas a llegar a nada. Un vecino, te pusieron un sobrenombre, cabezón, tonto, o todo se te cae de las manos de mantequilla, qué sé yo, lo que hayan dicho de ti. Aún dice la palabra del Señor que hubo 2 hijos en la Biblia, que uno de ellos fue esposo de Ruth. Uno se llamaba Malión y otro Kelión, si mal recuerdo. Uno se llamaba enfermedad y el otro moribundo. Entonces cada vez que lo mencionaban le decían enfermedad, y cada vez que lo mencionaban le decían moribundo. Y murieron jóvenes los 2 sin procrear hijos. Murieron jóvenes. Yo no sé qué sobrenombre te pusieron en la calle, No sé cómo te dicen panzón, no sé cómo te dicen gordo, no sé cómo te dicen flaco, tísico, no sé cómo te digan. Cancela esas maldiciones, revócalas en el nombre de Jesús y dile: Señor, no me alcanzan a mí, por el poder de la sangre de Jesús. Aún pídele al Señor que te recuerde a quienes tú has maldecido: a tu madre, a tu padre, al ministro, al pastor, a tus hijos, a la persona que más amas. En un rato de coraje que has declarado: eres mi enemigo y ojalá que te vayas, y al fin de cuentas se fue ese compañero de tu lado. Cuidado, el mundo espiritual está para agarrar las palabras en tu contra. Casi la vida es, fíjate, la vida es casi como lo que hacen policías y eso. Todo lo que digas será tomado en tu contra. A ese grado está el mundo espiritual, de verdad te lo puedo decir. Dios me ha ministrado y en lágrimas, casi a gritos, he estado tirado en el suelo pidiendo perdón cuando he visto consecuencias y cosas que he vivido en la actualidad de que solté mi boca tiempo atrás. Cuidado, porque comes el fruto de tu boca. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Recuerda que tanto has hablado, que tanto has vociferado. Me tocó una señora, estaba saludándome su hija cristiana, y le digo: hermana, yo quiero ir a visitar a su casa, sigue viviendo donde mismo. Y su mamá saltó diciendo: sí, sigue viviendo donde mismo, se va a morir miserable y pobre, nunca va a salir de esa casa. La propia mamá, fíjate, ya declarando que iba a morir pobre y miserable. Después otro día a esa misma señora le pregunté por su hijo. Dice el borrachuela, el que se va a morir borracho. Entonces le dije: no, señora, le dije, con todo respeto, yo estoy preguntando por el predicador, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y ese borrachuelas que usted dice de su propio hijo y que usted dice que se va a morir borracho, yo lo estoy llamando
como Dios llama las cosas que no son, como si fuese predicador. Predicador, porque si Dios resucita muertos, liberar un borracho, liberar un adúltero, liberar al hijo que se fue de tu lado, en nada. En un momento hacías entender a las personas. Dios trata trabajo. En un momento tumbó a Pablo del caballo y mira, Señor, ¿qué quieres que haga? Tirado, rendido a los pies de Jesús. ¿Me entiendes? Mucho cuidado con lo que se habla. Hay que obedecer la palabra del Señor. Sé que Dios nos ha ministrado. Sé que Dios dará más ministración y llevará este video a las multitudes para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de ello y comparte este video, porque sé que muchos necesitan este mensaje, como tú y como yo. A Dios sea la gloria. Si no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, hoy es el día de hacerlo. Haz esta oración conmigo y dile: Padre Celestial, gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Yo creo en Él, así que ahora soy hecho hijo tuyo. Lávame con la sangre de Jesús. Perdona mis pecados. Limpia mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito, Padre. Ayúdame. Rompe toda maldición, Señor. Te lo ruego, que me hayan lanzado o que yo haya dicho de mí mismo o de mis seres amados. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, los perdono. Perdónalos, ayúdalos también a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Reconcíliate con el Señor. Tú mismo haces esta oración. Ve nuevamente este video. Sé que Dios te estará ministrando. Y también pidámosle perdón a Dios cuando hemos herido a quienes más amamos, porque le hemos exigido a ellos lo único que Dios puede llenarnos. Ellos no pueden estar en todo lugar con nosotros, Dios sí. Ellos no pueden estar todo el tiempo con nosotros, Dios sí. Ellos no pueden llenarnos ese consuelo, ese molde que tenemos adentro de nosotros, por más que nos amen, por más que Dios nos puso, solamente son compañeros, compañeras. Los bienes materiales, económicos, solamente son añadiduras para llevar la asignación de nosotros aquí en la tierra. Pero el que nos llena y la relación debe de ser y es nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con su Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, también por todos los que hemos dañado, por todos los que hemos herido, Señor, porque les llegamos a exigir y los llegamos a ser dioses sin darnos cuenta, cuando solo tú eres el Dios verdadero. Perdónanos, Señor. Oramos por ellos también, que los sanes, que los liberes, que los restaures, Señor, que los restituyas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.